Buenos días, señoritas y jóvenes, ¿cómo están? Sé que están muy bien. Vamos a continuar el día de hoy con el tema 2 y tema 3. Iniciamos entonces con Mesopotamia, ¿sí? Entre los años 4000 y 3500 a.C., más o menos, surgieron en Asia Occidental y el norte de África las primeras altas culturas que registra la historia de la humanidad. Entonces nos referimos a la cultura mesopotámica o cultura caldeo-asiria y a la cultura egipcia respectivamente. Empezamos con Mesopotamia, ¿sí? Muy bien. El medio geográfico de los caldeo-asirios de mesopotámicos se desarrolla al sureste de Asia Central en la región de la Mesopotamia, país entre ríos, limitado por los ríos Tigris y al este el Éufrates. Entre estos dos pueblos, los que más destacaron en ciencias y artes fueron los caldeos. Los mesopotámicos o caldeos asirios se desarrollaron aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Bien, en ciencias destacaron en la astronomía. Conocieron los planetas hasta Saturno, los eclipses de sol, de luna, dividieron al año en 12 meses, la semana en 7 días, el día en 24 horas, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos. Dividieron también la circunferencia de 360 grados, el grado en 60 minutos. Muy bien. En matemáticas, vamos a ver, los mesopotámicos. Matemáticas inventaron la numeración decimal y sexagesimal, las medidas de longitud, el palmo, el codo, el dedo, el pie. Las medidas de peso, como la mina, el talento y el dracma. En técnicas militares y civiles, inventaron la caballería de guerra, el carro de combate, la infantería acorazada, la construcción de fortificaciones, el casco de acero, etc. Por otra parte, también conocieron y emplearon el hierro, el cobre, el plomo y el oro. En cuanto a política, la legislación fue una avanzada hacia aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Tuvieron el Código Hammurabi, considerado como el más antiguo de la tierra, obra del gran soberano caldeo Hammurabi. Las penas eran muy severas, pues se aplicó la ley de talión, es decir, que el delincuente recibía una pena por el daño que había hecho. La ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Bien, en artes, vamos a ver. En artes tuvieron la arquitectura e ingeniería, construyeron palacios y templos de grandes dimensiones y de imponente aspecto. Emplearon el ladrillo cocido. Hubo santuarios, templos como Sigurat, de 7 pisos. Los palacios se distinguieron por su gran tamaño, con sus paredes interiores revestidas de porcelana. Asimismo, construyeron grandes canales, acueductos, represas, para poder así sacar beneficios de sus grandes ríos por su naturaleza torrentosa. En escultura, trabajaron hermosos bajos relieves, pero no esculpieron estatuas. Esculpieron sí toros alados, tigres, leones, etc. Emplearon siempre el ladrillo esmaltado. En cuanto a escritura, por ejemplo, tenemos la escritura cuneiforme, llamada así, ya ustedes saben, porque tenía forma de cuñas, ¿no? O clavos. Los escritos eran sobre ladrillos. Podemos apreciar el arte de león ahí que está en la figura que ustedes están viendo, ¿ya? El caballo alado también ahí lo tienen, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar entonces a la cultura egipcia, ¿sí? Vamos a ver. Egipto, ¿no? Egipto. Los egipcios crearon una cultura brillante, sobresalieron en el arte, en las ciencias y en la moral. Tenía grandes monumentos, el sorprendente adelanto científico que habían logrado con sus elevadas enseñanzas morales son la demostración de ese formidable desarrollo cultural logrado por el país del Nilo. Bien, Egipto
se desarrolla en el Valle del Nilo, al norte de África, ¿no? Lograron ellos considerables avances en astronomía, por ejemplo. Tuvieron un calendario de 365 días, dividieron el día en 12 horas, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, distinguieron 3 estaciones, inundaciones, siembra y cosecha, ¿sí? Conocieron los planetas hasta Saturno, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, supieron diferenciar las estrellas de los planetas. En matemáticas, la enumeración decimal, las medidas de longitud, el pie, el palmo y la mano. Avanzaron en geometría al trazar los planos de sus terrenos, de sus palacios y de sus templos en sus pirámides. En medicina conocieron la palanca y el plano inclinado. En mecánica conocieron la palanca y el plano inclinado. En ingeniería construyeron puentes, acueductos, canales, represas, así como monumentos, construcciones piramidales, templos, palacios, etc. En cuanto a arquitectura, se inspiraron en la idea de la eternidad. En sus creencias religiosas, su máxima expresión fueron las pirámides y templos. Sus principales pirámides fueron Keops, Kefren y Micerino. Otras construcciones como las mastabas e hipogeos, dimensiones grandiosas y enormes. Bien, esculturas. Sus esculturas eran de carácter religioso, inspirados en la idea de la eternidad. Dimensiones grandiosas, su máxima expresión son los colosos, estatuas gigantescas, y la esfinge, o sea, enorme figura tallada en una roca. En agricultura, floreciente, gracias al río Nilo, obtenían hasta 3 cosechas al año de trigo, cebada, etc. En cuanto a religión, fueron politeístas, ¿no? Culto a varios dioses, rindieron culto a los astros y a algunos animales y al Nilo. Los principales dioses fueron Osiris, el sol, padre de todos los dioses, Isis, la luna, Horus, el sol naciente, hijo de Osiris y de Isis. En cuanto a escritura, tuvieron 3 clases de escritura. La escritura jeroglífica, la más antigua, formada por imágenes y objetos de animales, es muy complicada. La hierética, empleada por los sacerdotes y escribas. Y la demótica, la más sencilla, era la del pueblo. En cuanto a moral, se practicó el bien, no robar, no matar, no mentir, ayudar al prójimo y ser solidarios. Eso era en cuanto a la moral. Bien, vamos a pasar entonces a hacer nuestro respectivo trabajo del libro, ¿ya? Retroalimentación. ¿Cómo se denomina la escritura desarrollada por los sumerios? Era la escritura cuneiforme, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de los zigurat? Escalonada, pirámide escalonada, ¿verdad? El nombre del faraón que establece el primer tratado de paz en el mundo egipcio, hitita Ramses II, Hattusili II, egipcio hitita Ramses II y Hattusili II. Escribe los principales aportes de los sumerios: la aritmética, geometría, álgebra, sistema sexagesimal, ¿no? La escritura cuneiforme, técnicas de construcción y el regadío, ¿no? El regadío. Muy bien. Continuamos, tenemos un cuadrito, ¿no? Dice: la escritura egipcia fue jeroglífica para la nobleza, hierética para los documentos y demótica, última etapa, para el Bajo Egipto, o sea, para el pueblo. El análisis de las imágenes. Observa las siguientes imágenes, escribe sus apreciaciones. La primera es una arquitectura, la segunda es la escritura en tablillas, ¿no? Y acá es un dibujo de sus experiencias. Dibujo de sus experiencias. Muy bien. De la lectura que tenemos ahí adelante, por favor la hacen, yo les voy a dar las respuestas. ¿Por qué son tan ostentosos los funerales de los faraones? Es que ellos al morir se convierten en dioses, por eso tenían que ser bien ataviados, ¿ya? Ahora, ¿qué parte del funeral fue que te llamó la atención?
En realidad los funerales que a mí me llamaron la atención personalmente fue que ellos eran enterrados bien ataviados, bien elegantes, con todo lo que les gustaba e incluso con sus sirvientes. Eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque incluso también eran enterrados con sus mascotas, su gato, su perro, ¿no? Eso también llamó la atención. ¿Qué animales eran enterrados en los funerales del faraón? El perro y el gato. Lamentable, ¿no? Pobrecito, ¿qué culpa tiene? Bueno, verificando el aprendizaje. Los inicios de la agricultura datan del siglo 8000 a.C. y los primeros cultivos se realizan en el norte de África. Los ríos que le dieron vida a la cultura mesopotámica fueron Tigris y Éufrates. Bien, fue un estado militarizado dentro de la región de Mesopotamia, cuya actividad principal era la guerra y el saqueo, los asirios. La mayor obra jurídica de Mesopotamia fue el Código Hammurabi, que contemplaba la ley del talión. Con su elaboración de élite dominante buscaba evitar la desigualdad social en Babilonia. El dios principal de la ciudad de Babilonia fue Marduk. Las dos regiones de Egipto son denominadas Alto Egipto y Bajo Egipto. Los tipos de escritura egipcia fueron hierética, jeroglífica y demótica. ¿Ya? Muy bien. Acerca del estado faraónico, la denominación extranjera en secuencia correcta es hititas, griegos, asirios, romanos. Muy bien. 9. La agricultura egipcia utilizó canales de irrigación, acueductos, sistemas de reservorios. Dentro de las últimas destacan la laguna de Meris. La denominación del Buto, Hieracópolis, Nermer están relacionadas con las destruidas ciudades post-invasión Ixa. Muy bien, vamos a pasar entonces a Grecia. Grecia. Bien. Grecia, el mundo geográfico de Grecia. Vamos a ver. Grecia ocupa el extremo de la península de los Balcanes, al sudeste de Europa. Limitaba al norte con Macedonia y al este con el mar Egeo, al sur con el mar Mediterráneo y al oeste con el mar Jónico. El territorio es generalmente montañoso y muy pequeño, con escaso número de valles y de tierras de cultivo. Su clima y su producción posee un clima generalmente templado, los calores están atemperados por las brisas del mar, ¿no? Las producciones agrícolas fueron el trigo, la cebada, el centeno, la vid, el olivo. La ganadería, pues los vacunos, el ovino, el cabrío. Abundaban también pescado de sus mares. Además, tuvieron como construcciones en mármoles, en orfebrería utilizaron el oro, la plata y el hierro. Muy bien, las regiones que comprende 3 regiones, entre las que tenemos Grecia continental. Grecia continental es la parte meridional de la península de los Balcanes, unida con el istmo de Corinto, y también a otra península pequeña, el Peloponeso. El Peloponeso es una especie de isla que posee costas muy recortadas, con entrantes y salientes. En esta región continental se desarrolla Esparta y Atenas. Esparta es en el Peloponeso, Atenas en el Ática. Muy bien, la Grecia marítima o insular está formada por el conjunto de islas que rodean a Grecia continental, esparcidas en los mares Egeo y el mar Jónico. En el Egeo, el archipiélago de las Cícladas y el de los Esporadas. Muy bien, el territorio colonial. En el Asia Menor establecieron las siguientes colonias: Eólida, Jonia y Dórida, en la que florecieron las ciudades de Esmirna, Halicarnaso, Mileto, etc. Al sur de Italia, en la isla de Sicilia, se formó la Grecia Magna, con importantes ciudades como Tarento, Crotona, Siberii y Siracusa en la isla de Sicilia. Los estados griegos.
Bien, Grecia estaba formada por diversos estados independientes entre sí, entre los que sobresalieron Atenas y Esparta, llamados los dos ojos de Grecia, llamados los dos ojos de Grecia. Muy bien, importancia de su historia. Grecia fue la cuna de la civilización occidental, considerada como maestra y benefactora de la humanidad. Ha dado la forma de gobierno democrático, ha dado la ley, los conceptos del amor y de la patria y de la libertad. Hemos heredado su filosofía, su arte, su ciencia, su música, etc. Los griegos tenían como suprema aspiración alcanzar el bien, la verdad y la belleza. Muy bien, interesante. Civilización egea o prehelénica. Esta florece antes de que Grecia propiamente dicha, ¿no? Entre sus principales centros que tuvieron fueron Creta, Micenas y Troya, en el Asia Menor. A los primitivos habitantes se les denominaba pelagazos. Esta civilización decayó al producirse la invasión asiria de aqueos, dorios, jónicos y eolios. La formación del pueblo griego. Los pelasgos, funcionarios con los aqueos, dorios, jonios, eolios, dieron origen al griego propiamente dicho. Los primeros tiempos de la historia de Grecia son ricos en relatos y tradiciones orales que narran acciones y hechos muy extraordinarios de los dioses, semidioses y hombres. Gozan de fama universal como los poemas de la Ilíada y la Odisea compuestos por Homero. Fue politeísta su religión con muchos dioses, antropoformistas pues representaban a sus dioses bajo formas humanas y animales. No tenían fundamento moral, no exigían moralidad, no daban reglas de conducta a sus creyentes. Consideraban a sus divinidades como humanos superiores con las mismas virtudes y con los mismos defectos que éstos poseían. Los principales dioses universales o prehelénicos fueron los dioses del cielo, por ejemplo, Zeus o Júpiter, ¿no? Máxima divinidad, es el dios del universo considerado como el padre de los dioses y de los hombres. Hera o Juno, esposa de Júpiter, protectora del matrimonio. Apolo o Febo, el sol de la luz, el sol y la luz. Artemisa, Diana, la luna, Iris y el arco iris. Dioses de la tierra. Demeter es la tierra fecundada. Persífona daba la savia a las plantas. Dionisio o Baco, dios de la viña o dios del vino, ¿no? Dioses del mar o de las aguas. Poseidón o Neptuno, dios del mar. Anfítritre, el mar tranquilo. Tetis representaba a las olas. Dioses de las fuerzas subterráneas. Hades o Plutón, dios del infierno y de los muertos. Hefestitos o Vulcano, dios del fuego y de las armas metalúrgicas. Dioses que representaban las actividades humanas. Atenas, Minerva, diosa de la inteligencia y de la razón y de la sabiduría. Afrodita, Venus, diosa del amor y de la belleza, esposa de Vulcano. Ares, Marte, dios de la guerra. Entre los semidioses o héroes figuran Heracles, Hércules, Teseo, Perseo, Orfeo y Aquiles, etc. El culto doméstico a los familiares estuvo a cargo del jefe de familia delante de un altar en el que ardía el fuego sagrado o la lámpara de aceite, ante el cual practicaban cultos a sus antepasados. Bien, queridos alumnos, con esto terminamos, ¿no? Y vamos a trabajar retroalimentación. Bien. ¿Quién es considerado el padre de la democracia? Clístenes Alminces. ¿Cuál fue la principal consecuencia de las guerras médicas? La destrucción del imperio árabe bizantino, amenazando
a los contemporáneos. La número 3. ¿Cuáles son los dos bloques o alianzas que se enfrentan en las guerras del Peloponeso? Se enfrentan Atenas y Esparta. ¿A qué rey persa se enfrenta y derrota a Alejandro Magno durante sus campañas contra el imperio persa? A Darío III. El fundador de la academia escribió obras como Diálogos y La República fue Platón. Fundador del Liceo y la lógica fue maestro de Alejandro Magno, Aristóteles. Llamado el olímpico estratega ateniense, da su nombre a un periodo de la historia de la ciudad. Muere a causa de la peste durante las guerras del Peloponeso. Túcides, Pericles. Filósofo presocrático, creía que el elemento primitivo fundamental como causa primaria de todo lo que existe fue el agua, Tales de Mileto, lo indefinido, lo que puede ser, el aire, Tales de Mileto, el fuego, elemento principal, y los números, Pitágoras. Todos son elementos del hombre, ¿ya? Todos estos son elementos del hombre. Los griegos inventaron 3 tipos de columnas. La más sencilla, el capitel, carece de decoración. Es más elaborada que el interior, la dórica. Su capitel está decorado con volutas que simulan los cuernos de un toro, jónica, más recargado que las anteriores. Su capital está decorado con esculturas en forma de hojas de acanto, la corintia. Bien, en literatura, los escritores que sobresalen en el género épico, la Ilíada y la Odisea, Homero. El género lírico, Oda a Afrodita, Homero. El drama o teatro, Orestiada, Prometeo encadenado, tragedia, Esquilo. Y las nubes y las ranas, comedia, Aristófanes. Bien, relacionando correctamente, eso sí lo pueden hacer ustedes, pero de todas maneras les puedo dar una ayudita. La letra A es la D, la B es la E, la C es la H, la D es la I, la E es la F la G es la J, la H es Afrodita, es la H, perdón. Hades es dios de la guerra, o sea, y Dios supremo, padre de los dioses, es la A, ¿ya? Júpiter. Bien. Primera pregunta de verificando el aprendizaje. El Erectión es un monumento arquitectónico griego cuyas columnas reciben el nombre de jónicas. La religión griega se diferencia del politeísmo de los pueblos orientales ¿en qué? Humanización de sus dioses, ¿ya? El Partenón es un monumento histórico de Grecia. El teatro griego, número 4, en el teatro griego sobresalen, entre otras, las tragedias de Edipo Rey y Prometeo, encadenado, cuyos autores respectivamente fueron Sófocles y Esquilo. El teatro, tal como lo conocemos, fue un invento de los fenicios. Posteriormente es adoptado por los romanos. Las ciudades de Grecia clásica, fundadoras de las colonias, se denominaron metrópolis. Elige la posición incorrecta. Ser persona moral es estar consciente de sí, porque ellos no respetaban la moral ni hablaban de moral, ¿ya? Bien, las esculturas de Venus de Milo y Victoria de Samotracia, así como el antiguo templo denominado Partenón, son obras de la antigua Grecia. 9. Completa el correspondiente enunciado. El gran formador del Estado ateniense fue el legislador Clitesnes y el Estado espartano fue Solón. Muy bien. 10. Legislador ateniense más conocido en la historia universal de la antigüedad por ser autor del Código Severo ateniense, Solón. Muy bien. Jóvenes, con esto culminamos los 3 temas que van a ser base para el examen. La próxima semana solamente repaso de preguntas para el examen. Con ustedes será entonces hasta la próxima. Buenos días.